Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar así disruptivamente, ni inauguración ni nada, directamente a la primera mesa. Con esto de la formalidad, la inauguración será posteriormente y vamos a comenzar, bueno, como estamos acostumbrados, vamos a empezar directamente al contenido de este simposio. En primer lugar, decir que la doctora Amaya, que iba a coordinar esta mesa, bueno, por un problema viene de camino, y llegará, supongo que a mitad de la sesión o un poquito antes. En cuanto llegue se incorporará para la moderación. Y también un poco comentar el estilo de esta mesa. Bueno, estamos acostumbrados a mesas redondas, pues son presentaciones o de cada uno de los ponentes, y en este caso va a ser más bien monográfica sobre cuatro temas, ¿no? Sobre 4 preguntas, de las que, bueno, preguntas, dudas que siempre tenemos, la asistencia al trauma, y que, bueno, yo no sé si después de esta mesa tendremos las respuestas óptimas, pero bueno, seguro que tendremos muchas respuestas y muchos elementos útiles, ¿no? para nuestro quehacer en la asistencia al paciente con trauma, ¿no? Y para eso, bueno, tenemos 3 ponentes. El doctor Mario Chico Fernández, que es médico intensivista y jefe de sección de la UCI de Virgen del Rocío soy yo. ¿Qué más quisieras, Mario? Por eso iba a decir que si hay ofertas... Bueno, hay ofertas, Siempre los buenos médicos, siempre, O sea, en que conste que lo he hecho en público ya, la oferta del 12 de octubre, Y hace un momentito yo lo comentaba con él. Yo lo conocí hace, bueno, como no puede ser de otro modo, hace muchos años. Por mi parte, él era entonces médico residente y ya incluso le gustaba el trauma. Ya, o sea, desde primera hora, ¿no? Le gustaban menos los cardiológicos y esto, ya le gustaba el trauma. Y siempre ha tenido una importante vocación, y bueno, y ahora mismo es el responsable de la unidad, ¿no? En segundo lugar tenemos a Hervigio Corral Torres. Yo también lo conozco desde hace mucho tiempo. Él a mí no me conocía, pero ha sido uno de esos popes, ¿no? Que uno siempre estaba ahí en todo congreso de trauma. Hervigio estaba ahí, ¿no? ¿Y por qué? Porque siempre ha tenido una gran responsabilidad en modelos organizativos. Actualmente, bueno, es el responsable de formación e investigación en el SAMUR, ¿no? Y hace, bueno, un momento le comentaba que qué más, ¿no? Digo, ¿y qué más eres? Y, bueno, no se ha mojado en cuanto a qué equipo de fútbol prefiere, ¿verdad? No se ha mojado en esto, pero sí me ha dicho, mira, pues hace unos meses me dieron la cruz de Isabel la Católica, y eso suena como muy importante, y seguro que es un reconocimiento a su trabajo y a sus muchos años, ¿no? Y el tercer ponente es Ángel García Oyoquis. Bueno, pues está claro que en toda esta cadena, ¿no? que tenemos de asistencia, Ángel trabaja en el Hospital Virgen del Rocío, en esto sí, médico de urgencia, y bueno, afortunadamente, es decir, para los que trabajamos en UCI, como es mi caso, pues está claro que estamos muy orgullosos, muy contentos sobre cómo fluye, ¿no? Cómo fluye el paciente desde el ámbito prehospitalario al área de urgencias del Hospital Virgen del Rocío cuando tiene un trauma, y si es necesario, pues a la UCI, ¿no? En ese flujo fácil, ¿no? Influye fundamentalmente eso, pues como yo digo, siempre unas excelentes relaciones, un diálogo fluido, unos protocolos homogéneos, y yo creo que eso efectivamente al final es bueno para quien manda, ¿no? Que es el paciente. O sea, que al final todos estamos por esta misma razón aquí, ¿no? Y como digo, la mesa básicamente se centra en preguntas, ¿no? Que están en el programa, preguntas genéricas, y que de algún modo, bueno, a ver qué podemos aportar, ¿no? A ver qué podemos aportar en cuanto a la asistencia, ¿no? a nuestros pacientes, ¿no? La primera pregunta se refiere a la intubación extrahospitalaria en el trauma, ¿no?
Y los aspectos son siempre salvavidas, cuándo, cómo. La pregunta es bonita, la respuesta es seguramente no es fácil, ¿no? Pues yo creo que podríamos empezar desde el punto de vista de la cronología, ¿no? De la asistencia. Pues Ángel, no sé qué nos puedes comentar respecto a esto, cuándo, cómo, dónde. Buenas tardes, ¿se oye? Buenas tardes. En primer lugar, darle las gracias a la organización del simposium, a los compañeros que tengo hoy conmigo en la mesa y, por supuesto, a vosotros por vuestra asistencia. Y, bueno, en cuanto a la respuesta, digamos, la respuesta corta sería sí, salvar vidas, claro que salva vidas. Es una medida salvadora de vida, la intubación prehospitalaria u hospitalaria, la intubación en el momento en que el paciente lo necesite. Y es una medida salvadora de vida no solamente, como uno pueda pensar, en esta valoración primaria que seguimos todos en la atención del traumatizado grave, cuando hay un problema de vía aérea o de ventilación, sino en otras situaciones. De hecho, estas son unas indicaciones de intubación en el traumatizado grave sacadas del proceso asistencial integrado de atención al trauma grave de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que, bueno, para los que no sean de Andalucía, pues es un documento de consenso basado evidentemente en bibliografía y donde vemos que tenemos situaciones en las que el paciente tiene indicación de intubación por estar en apnea o una bradisnea menor de 6 respiraciones por minuto, una hipoxia a pesar de medidas adecuadas, un paciente con un traumatismo torácico, con una taquipnea persistente, una vez descartado un neumotórax a tensión, pero también un problema en el paso C, con una inestabilidad hemodinámica persistente, a pesar de una reanimación adecuada, o en el paso D, con un traumatismo craneoencefálico grave o una lesión medular aguda que está generando una insuficiencia respiratoria. Es decir, en casi todos los pasos hay situaciones en las que una intubación orotraqueal es una medida salvadora. Y, insisto, creo que esto es algo que no es propio de la atención prehospitalaria. Esto es pues en el momento en que se produce la indicación, sea en la atención prehospitalaria o en la atención hospitalaria. Es posible que haya situaciones en las que un paciente no cumpla con estas indicaciones claras, pero también necesite ser intubado porque requiere una sedación. Esto sí puede ocurrir más en la atención prehospitalaria, un transporte en helicóptero, donde vamos a requerir tener un aislamiento de la vía aérea porque en el trayecto no se va a poder realizar en el caso de que el paciente lo requiera y está en una situación límite. Y luego el tema de los dispositivos supraglóticos, yo creo que esto no es algo tampoco propio de la atención prehospitalaria, es propio de una situación en la que no se vaya a poder, cuando no sea factible un aislamiento mediante intubación de la vía aérea, sea en el hospital, no sea en el hospital, depende de diversas situaciones. Es cierto que hay dispositivos como el videolaringo, ¿no?, que ayudan mucho en vía aérea, en situaciones de vía aérea difícil. Es posible que en algunas ambulancias de atención prehospitalaria no dispongan de estos dispositivos. Bueno, pues puede ser que en alguna situación pues no se pueda hacer un aislamiento definitivo de vía aérea y estos dispositivos, bueno, pues serían una alternativa, ¿no? Pero en líneas generales creo que cuando un paciente requiere ser intubado sí es una medida salvadora y lo es independientemente de que sea en atención hospitalaria o en atención extrahospitalaria. Hervigio, claro, el marco de la urgencia ya es un marco protegido, es decir, pero y siempre permite, en principio, con mayor facilidad tecnológica, ¿no? ¿Qué ocurre en prehospitalaria? ¿Cómo lo abordamos? Vale. Bueno, yo estoy absolutamente en contra de la pregunta tal y como está propuesta, ¿no? No es la intubación extrahospitalaria salvavidas o no, es la intubación. ¿Cuándo? ¿No? Yo no sé si está puesta la presentación mía. A ver, no parece. Yo creo que además hay dos axiomas muy claros que estarán puestas en la primera diapositiva. Es esto.
No, esta es la de Mario Chico. No me gusta esa, la otra. Bueno, pues no la has visto todavía. Sí, pero no me gusta así de inicio, no me gusta la que ponga Mario. Vamos a ponerla ahora. Bueno, yo creo que hay dos axiomas muy claros, ¿no? Cuando valoramos el tema de la vía aérea y su dificultad, debemos hablar de ventilación difícil, y no de intubación difícil. Porque lo importante es ventilar al paciente, no es intubar al paciente, no es meterle una cosa por un agujero, no. Lo importante es ventilar al paciente y quedándonos con eso nos daremos cuenta de cómo tenemos que actuar, ya sea en el contexto extrahospitalario, hospitalario o donde sea, ¿no? Sí parece claro que el tubo endotraqueal es el método definitivo para asegurar una vía aérea comprometida, limitar la aspiración e iniciar una ventilación mecánica. Eso parece que está claro y a pesar de todos los estudios que en algunos eventos como la parada cardíaca igualan las posibilidades de supervivencia de un dispositivo supraglótico a una ventilación, a pesar de todo, ese es un axioma claro, ¿no? Bueno, para nosotros consideramos vía aérea difícil aquella que condiciona una situación en la que el médico tiene dificultad con la ventilación con la máscara facial, el balón de reanimación, dificultad con la intubación o ambas, pero no es una vía aérea difícil aquella en la que solo se puede intubar. Lo más importante es que no se puede ventilar. Nosotros tenemos que ventilar al paciente, no tenemos que intubar al paciente. Primera cosa con la que nos tenemos que quedar, ¿no? Y es ventilación difícil, y está considerada así, cuando existe dificultad para mantener una saturación por encima de 90, ventilando a población positiva con una FiO2 de 1 en un paciente cuya saturación pasarela por... Y luego, bueno, ya consiguiéramos la laringoscopia difícil cuando no se pueda visualizar ninguna de las proporciones de las cuerdas, y esto corresponde en las escalas Caima, Lampati, Cormack, etcétera, a un grado 3 o 4. Teniendo en cuenta estos temas, se considera una intubación traqueal difícil aquella en la que son necesarios múltiples intentos o más de un operador, o en las que sea necesario utilizar un fiador o un dispositivo de intubación alternativo. Pero quedémonos con lo más importante, lo que tenemos que hacer es ventilar al paciente, no intubar al paciente, en el medio extrahospitalario, en el hospitalario o incluso en el escolar. Tenemos que intentar ventilar al paciente. Y por eso este algoritmo, que yo creo que es bastante claro y ahora lo voy a desarrollar. Ventilación difícil, ya lo hemos dicho, saturación menos de oxígeno, intubación difícil, múltiples intentos. Y para ello hay dos cosas claras. Cuando hay una ventilación sin dificultad, podemos tomarnos las cosas de otra manera y el algoritmo para aislar la vía aérea de ese paciente es diferente. Optimizamos la técnica, ahora lo explicaré, utilizar el FROBA, el AirTrack, el dispositivo alternativo en cuarto lugar y en este orden. Y ventilación cuando tenemos dificultad, cambian las cosas. El dispositivo alternativo pasa a ser el segundo lugar si no conseguimos en un solo intento. Lo vemos. Paciente con laringoscopia difícil, grados 3 o 4 de McCormack, porque no es lo mismo intubar a un paciente con un grado 1 de McCormack, que debemos intubar todos, a un paciente que tenga 3 o 4. Está hecho para esto, los casos en los que consideramos que el paciente es complicado de intubar. Aquí nos da tiempo, la ventilación está sin dificultad, tenemos al paciente con 96% de saturación, estamos tranquilos, el paciente no está teniendo hipoxia que le esté alterando esas neuronas, por lo tanto, tranquilos. Un intento de intubación, no lo conseguimos, vaya, qué torpe. Utilizamos el FROBA, no lo conseguimos. Bueno, tenemos el AirTrack, ahora el videolaringo, vale. Utilizamos y si aún así ya no podemos, utilizamos el dispositivo alternativo. Y todo esto mientras el paciente sigue teniendo una ventilación adecuada y sigue teniendo los niveles de saturación. Pero ¿qué pasa? Y este es el problema, el paciente no satura, el paciente se nos va y tiene 88, tiene 87, tiene 86. Mira, un solo intento con la FROBA, dejarnos de rollos de la intubación normal, un solo intento utilizando la FROBA y si no pasamos al dispositivo supraglótico. Esto es como yo creo que debemos pensar en manejar este tipo de pacientes. Con el axioma, primero, lo importante es ventilar, no intubar, no meter nada, lo importante es que esté ventilado. Y si tenemos que llevarnos al paciente con un ambú y está ventilado al 96%, nos lo llevaremos con un ambú y está ventilado al 96%, porque lo que nos interesa es ventilar al paciente. Y luego cambia mucho, obviamente, los métodos que utilizamos cuando el paciente se ventila sin dificultad a cuando el paciente hay que ventilarle ya, cuanto antes, porque este paciente se nos va. Esa es mi opinión. Bueno, y ahora el paciente, imaginamos que llega a la UCI. Y hemos escuchado las dos frases muchas veces, ¿no?
¿por qué no lo han intubado? ¿Verdad? Y otras veces, ¿por qué lo han intubado? ¿No? Mario, ¿cómo abordamos esas dos frases, ¿no? y que tengan la respuesta correcta? Bueno, antes que nada, quería dar las gracias a Fernando y a Mario y a Charo por invitarme. El año pasado no pudo ser, este año sí. A Ángel, incluso a Hervigio, a pesar de que comente mi presentación antes de que la haga. Y también un valor añadido ha sido poder saludar al doctor Domínguez, que hacía muchísimo tiempo que no lo veía. Bueno, a la pregunta de si siempre salva vidas, y intentando responder a lo que dice el doctor Domínguez, es la A. Entonces, si nos fijamos en la TLS, por supuesto que salva vidas. Si seguimos la filosofía de la TLS, que es tratar primero la primera amenaza, por supuesto. Lo que pasa que, si somos sinceros, pocas veces ocurre que la vía aérea, como decía Hervigio, sea una cosa como para correr. A mí es un tema que me ha obsesionado especialmente, porque me parece que es como una especie de némesis de las personas que nos enfrentamos al trauma, el no poder intubar. Además, yo me crié en un ambiente que no poder intubar a alguien casi era una afrenta a tu masculinidad. Y desde que conseguí alguna responsabilidad he intentado hacer cosas para que la gente pueda intubar. Y además existe un montón de literatura que nos desorienta un montón. Yo empecé mi ejercicio profesional con esos dos artículos que ven ahí, uno de trauma pediátrico y otro un estudio interesantísimo de Lieberman a principios del siglo, ya puedo empezar a hablar así, que hablaban sobre el soporte vital avanzado y los problemas que podía tener. Pero hace poco se publicaba en pacientes intoxicados algo parecido. Es decir, que no se sabe si intubar o no es bueno cuando se toma las cosas como una técnica sin más. Como decía Hervigio, si es meter un tubo en un agujero, evidentemente es una aproximación demasiado simple, porque en trauma, aparte de las dificultades anatómicas que nos podemos encontrar, que a veces pueden ser tan groseras como esas que ven ustedes ahí y que ocupan la boca, el cuello, la faringe, a veces también está simplemente la inmovilización cervical. Los que trabajamos en la UBI sabemos cómo cambia la intubación de intubar con la inmovilización cervical a unos días después en la UBI. Pero además tiene todos los condicionantes que pueden perturbar que la intubación esté o no indicada, como decía José María, que son la fisiología de aquellos enfermos que tienen compartimentales torácicos o que están hipovolémicos por un shock hemorrágico. La dotación con la que contamos. Siempre me ha sorprendido que el laringoscopio, que creo que se inventó hace más de un siglo, durante un siglo no haya evolucionado nada, salvo ahora que empieza a haber nuevos dispositivos. La formación, los fármacos, que también ha sido, y tuvimos ocasión de colaborar con SAMUR Protección Civil en este tema de qué fármacos son los mejores, y luego trabajar para que el entorno ambiente, aunque nos dediquemos a la emergencia, sea lo más controlado posible. Nosotros estamos a punto de publicar ese paquete de medidas para intubar el trauma craneoencefálico. Hay algunos que son evidentes y que han provocado incluso la resecuenciación del reconocimiento primario, que son aquellos enfermos con inestabilidad hemodinámica. Yo siempre digo que la medicina militar hace alta costura y que los que nos dedicamos a la medicina civil hacemos prêt-à-porter, pero hay formas de aproximarnos a eso que se hace en esta aproximación, como es intubar a los enfermos o demorar la intubación hasta que esté accesible a procesos quirúrgicos como en un taponamiento cardíaco, etc. Y hay algunas cosas mucho más sencillas, como este artículo que pongo ahí, que son las intubaciones selectivas. Las intubaciones selectivas no solo producen hipoxemia y retención de carbónicos, sino que muchas veces incluso provocan una toracostomía. Y hay factores de riesgo para esa intubación selectiva, como es la intubación de emergencia o los tamaños pequeños. Es decir, que hay un montón de cosas a tener en cuenta. También aquellos que tenemos cierta responsabilidad tenemos que ocuparnos que las intubaciones complejísimas y que pasan factura a los profesionales estén realizadas en un entorno lo más alineado con la función posible. Este es nuestro box de atención inicial y este es nuestro carro, que está basado, como también comentaba Hervigio, en una aproximación a evitar la muerte por falta de oxigenación basada en el protocolo Vortex y con el videolaringo integrado a dicho carro. Y también nos hemos preocupado por la medicación y por todas aquellas cosas que rodean la intubación en un proceso tan complejo como es el trauma. Y también en integrar la capnografía. Esa gráfica que ven ustedes ahí es cómo se redujeron las intubaciones esofágicas una vez que se integra la capnografía en la medición de la intubación o no. Y además un montón de conceptos más que ocurren. Esta foto se la traigo porque la hicimos el otro día y representa perfectamente un gag generacional. Son dos adjuntos intubando un hematoma expansivo de lengua con un videolaringoscopio. El joven estaba mirando a la capnografía
y la Junta Mayor está auscultando. Esto para mí es la viva representación de cómo se comprueba el tubo en los tiempos actuales. Y además está el videolaringo y su posibilidad de validación en ambientes de emergencia. Esto ha sido difícil siempre de integrar, en gran parte por los precios prohibitivos, pero ya empieza a haber videolaringos como esos que ven ustedes ahí, con impresora 3D, que cuestan entre a 5 o 6 euros frente a veces a los 100 o 200 euros que puede costar un videolaringo. Lo cierto es que no está bien testado este era un vídeo de la misma intubación del caso anterior, pero no está bien testado en el ámbito de emergencias. Para terminar, ¿qué les puedo recomendar? Pues tener en trauma un bajo umbral para la intubación, tener el escenario preparado mucho antes con un plan B y mucha prudencia, discriminar entre enfermos y ámbitos y la experiencia, discernir entre la técnica en sí y todo lo que rodea la técnica, que puede ser desde la ventilación a las complicaciones de la ventilación, a las complicaciones de los propios fármacos, disponer de pocas pero alternativas consolidadas. Nosotros ahora mismo sí que tenemos alternativas consolidadas que te permiten que la formación no sea asintótica. Yo a veces recuerdo algún dispositivo supralaríngeo que nadie sabía cómo funcionaba cuando había que utilizarlo, y también desarrollar un campo propio de conocimiento. Sé que hay alguna iniciativa de SEMES con la Sociedad de Anestesia, no con SEMICIU, pero no pasa nada, yo no soy nada corporativo. Y luego, ya al último término, yo creo que hay que tener mucha fe en las nuevas herramientas de formación. Ahí veis a una persona formándose con unas gafas virtuales, y desde el punto de vista que puedo dar perspectiva, yo siempre me enfrento a una intubación en trauma haciendo los mismos pasos. Cuelgo el fonendo en el mismo sitio, preparo el ventilador mecánico antes, compruebo las vías, compruebo el aspirador, algo así como lo que hace Nadal o lo que hacía Nadal cuando jugaba. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien. Con eso del desarrollo de la tecnología, ahora venden unos laringos en AliExpress que son a 6 euros. ¿No? Es verdad, no es broma. Es decir, yo tengo uno en el coche, tengo uno en el otro coche, y a 6 euros venden laringos que funcionan, ¿eh? O sea, lo digo porque es increíble. Además con 3 palas, con 3 tamaños de palas, quiero decir, digo lo que es, bueno, la normalización de algo, de una técnica que ha salvado tantas vidas, aunque efectivamente la ventilación es el objetivo, ¿eh? La intubación queda uno más tranquilo, pero la ventilación, en cualquier caso, bueno, lo dejamos luego para el turno de preguntas, ¿no? Es decir, o de comentarios, ¿no? Es decir, un poco más vale pasarse que no quedarse corto en la intubación, pero bueno, lo dejamos eso para el turno de preguntas, ¿no? Porque ahora tenemos que abordar otro tema, y que va en relación con lo que es la farmacología, ¿no? del paciente con trauma grave. Es cierto que los traumas ahora, el trauma grave, la mortalidad ha bajado significativamente, ¿no? Uno lo compara con, vamos, en los últimos años, en las últimas décadas, y bueno. Y sin embargo, cuando uno mira el arsenal farmacológico que tenemos, dice, bueno, probablemente la población civil pensará que es que tenemos unos fármacos estupendos para mejorar la supervivencia, ¿no? Y no es tan así. O sea, seguimos utilizando de forma mayoritaria fármacos que ya veníamos utilizando hace décadas. Lo que pasa es que los tratamos o los utilizamos mejor, y sobre todo son los modelos, ¿no? Los que efectivamente tienen un impacto, ¿no? Y la pregunta ahora va con respecto al tranexámico, ¿no? Es decir, ha habido bastantes estudios, algunos estudios, ¿no? Sobre el tema del tranexámico, y siempre, bueno, poner un fármaco a todos nos deja más tranquilos, ¿no? No hay nada peor que una hoja de tratamiento en blanco, ¿no? Cuando dice no he puesto ningún fármaco, ¿no? Ya si se pone un fármaco que pueda ir bien para determinados síndromes, pues efectivamente, pues mejor que mejor. Y esa es la reflexión que ahora mismo os pido. Es el tema del tranexámico en el trauma, y bueno, ¿en qué punto estaríamos ahora? Empezamos, servicio por... Vale. Pues venga, aquí estamos. Estas son las guías europeas de shock hemorrágico, sexta edición. Son unas guías que cada 2 años más o menos no solamente nos dicen el estado de la evidencia, sino que nos dan una recomendación graduada. 1, 2, 3, A, B, C, etcétera. El máximo grado, 1A, lo tiene el tranexámico. No hay ninguna
otra recomendación de más alto nivel que, que esta. Hay que poner tranexámico sí o sí, hasta que no haya otras guías, y estas son de 2023, que nos digan lo contrario. Yo no tengo ninguna ahora mismo, a pesar que ha salido en New England, no tengo ningún criterio para hacer lo contrario, ¿no? Tranexámico en esas situaciones en las que hay una inestabilidad en principio hemodinámica. Y estamos hablando de un estudio, el CRASH-2, que sujetó esta recomendación, en el cual más del 50% fueron transgresiones del protocolo, que se puso tranexámico incluso cuando no había que ponerlo, 110-90, ya saben ustedes, tensión menos de 90, frecuencia cardíaca mayor de 110. 1 gramo en 10 minutos, seguido de otro gramo en las siguientes 8 horas. Estas son nosotros trabajamos el trauma de esta forma. Nosotros no trabajamos por el ATLS, que es un excelente tratado formativo, pero no es un buen tratado operativo. Nadie aísla una vía aérea sin haber antes cogido una vía, por lo tanto eso de la, luego el B y luego el C es mentira. Nosotros trabajamos por grupos de actuaciones, estos son los grupos que trabajamos. El color rojo corresponde a lo que hace el médico, el color verde a lo que hace la enfermera y el color azul a lo que hace el técnico. Acciones simultáneas, correlativas y en función de prioridades. Y en esto, en el grupo 2, está el tranexámico, ¿no? Y decimos en nuestro procedimiento administre tranexámico en estas situaciones, las que decía el CRASH-2, añadidas a otros criterios que ya tenemos, porque ya tenemos criterios metabólicos en la escena. Ustedes aquí en el 061 Andalucía lo tienen. Un exceso de bases de menos 6 no hay ninguna duda, hay que poner el tranexámico, igual que un lactato mayor de 4, en ausencia de otros temas que puedan confundirlo, y por supuesto si tenemos criterios de imágenes. Ahora tenemos ecografía en las unidades, y si tenemos una ecografía positiva, hay un Morrison positivo clarísimamente, que andas pensando en ponerte tranexámico, tenga o no tenga la frecuencia cardíaca o la tensión que tenga, ¿no? Con esa indicación, que es la misma que dice el CRASH-2, ¿no? Nosotros hicimos un estudio basándonos en el canal, porque el tranexámico estaba hecho para ponerse en las 3 primeras horas, pero pensamos, bueno, y es lo mismo ponerle en la primera que en la tercera, y entonces hicimos un estudio. Cuando implantamos el tranexámico fue un momento excelente, allá por 2017 o 2018, en el que dijimos, vamos a hacer un estudio de casos y controles, ¿no? Un estudio en el que considerásemos todos aquellos casos que habíamos tenido previo a la introducción del tranexámico, que tenían las indicaciones de haber puesto tranexámico, y cogimos todos aquellos casos y les pusimos, esos eran los controles, en el grupo de los controles, y en los casos que hasta a partir de ese momento estábamos haciendo, en el que poníamos el tranexámico con los mismos criterios que tenía el CRASH-2. Se tenía que haber puesto antes, pero no se puso porque no lo teníamos, se pone ahora porque a partir de entonces había una indicación. Hicimos este estudio, ¿no?, que fue publicado en el European Journal de Emergencia Medicina, ¿no? Aprovechamos esa circunstancia, no hubo placebo, al contrario que en el CRASH-2, había placebo contra tranexámico, aquí no. Los 2 pacientes recibían tranexámico, los dos grupos, unos en el hospital, tarde o más tarde, otros en el prehospital más pronto, mucho más tempranos, ¿no? 175 pacientes atendidos entre 2015 y 2018 con esos criterios para poner el tranexámico, los datos metabólicos y los datos hemodinámicos, y la variable de exposición fue la administración de tranexámico, obviamente, en la escena o en el hospital, y la variable dependiente fue la supervivencia a los 7 días tras consulta a las unidades de críticos de los 4 hospitales de Madrid con los cuales tenemos el código trauma, ¿no? Escogimos además las escalas de gravedad, calculamos los índices de gravedad basándonos en el TRIS, en el RTS y en el ISS, ¿no? Bueno, vimos primero que los 2 grupos eran homogéneos. Para hacer un estudio de casos y controles tienen que ser homogéneos, y como ven ustedes, las P de la derecha del cuadro, ninguna es significativa, por lo tanto no había diferencias significativas en ninguno de esos criterios, ni en los criterios metabólicos ni los hemodinámicos, de
los pacientes que nosotros atendíamos. Tenían un ISS medio de 38, con lo cual un ISS de bastante gravedad, una probabilidad de supervivencia por el TRIS del 53%, ¿no? Con lo cual eran pacientes en principio graves, ¿no? En cuanto al mecanismo lesional, el 45,7% fueron atropellos, ¿no? Y luego precipitaciones y heridas por arma blanca. Bien, vimos en el análisis univariable que la supervivencia en los 7 días en el grupo del tranexámico prehospitalario administrado en menos de 1 hora siempre fue de un 67% comparado con el 44,6% en el hospital, significativamente estadístico. Pero con esto no nos conformamos, había que hacer una regresión logística porque había que ver si había factores de sesgo y por lo tanto pusimos todos estos factores que han visto ustedes al hacer una regresión logística multivariable binaria, utilizando como covariable las 3 escalas para asegurarnos de que no había un sesgo de gravedad con las 3 escalas y utilizamos no solo una sino 3 escalas para evitar ese sesgo. Bueno, pues el ratio de los pacientes que fueron con una administración prehospitalaria era mucho mayor, significativamente estadístico que los ratios de aquellos pacientes que fueron tratados solo con el tranexámico hospitalario. Por lo tanto, no solamente hemos visto que es útil en un ensayo clínico en el que se compara tranexámico contra placebo, sino que incluso cuanto más precoz se pone, es más útil, ¿no? Y luego está el tema del trial del CRASH-3, ¿no? En el TC moderado. Bueno, yo es un poco, tengo cierta susceptibilidad por este estudio en el que se considera como paciente con TC severo más al que no tiene una respuesta pupilar que realmente es que tiene un Glasgow entre 3 y 8. Por lo tanto, el hecho de que no esté todavía indicado en los pacientes que no tienen respuesta pupilar, bueno, pues era bastante lógico que en esos casos no diera significativo a favor de poner el tranexámico, porque eran pacientes que sin duda no tenían prácticamente ninguna posibilidad de supervivencia, pero efectivamente en aquellos que TCs moderados, pues está claro y ahí ven los resultados en esas gráficas, son a favor del tranexámico en el TC moderado. Sin duda, yo creo que si se hiciera sobre un TC con un número mayor de pacientes y con TC severo y posiblemente cogiendo solamente los pacientes entre 5 y 8, es posible que aquellos que tienen todavía algunas posibilidades de supervivencia, que también nos diera positivo, pero eso son cosas que están por hacer. Y nada más por mi parte. Bueno, pues pasamos al área de urgencia. Y no lo tenía puesto el tranexámico y ahora hay que ponérselo. ¿Cómo lo hacemos, doctor García Lloquiz? Bueno, la pregunta es ácido tranexámico en el trauma grave, que no es lo mismo que preguntar ácido tranexámico en trauma grave con shock hemorrágico, ¿vale? O sea, la respuesta a si ponemos ácido tranexámico en trauma grave con shock hemorrágico es sí, evidentemente, y cuanto antes mejor, ¿no? Esta es una diapositiva sacada de esa guía europea desde la 5ª edición, porque en la 6ª ya no sale este esquemita, pero bueno, viene a explicar un poco la coagulopatía en el trauma, que es multifactorial, donde, bueno, depende de mediadores inflamatorios, de la acidosis por baja perfusión tisular, de la activación de la fibrinolisis, de la pérdida de factores de coagulación que tenemos en la sangre y que además nosotros hemodiluimos cuando incrementamos el volumen, ¿no? Y también generamos coagulopatía iatrogénica en ese sentido. Y bueno, y todo ello contribuye a esa coagulopatía multifactorial que se produce en el trauma grave. Digamos que con el ácido tranexámico hay 3 trabajos que habría que destacar, del que ha hablado Hervigio, que es el CRASH-2 fundamentalmente. Es el primero que salió. No solamente es un ensayo clínico evidentemente muy bien diseñado, con una evidencia clara a favor de usar ácido tranexámico en hechos hemorrágicos, sino que después tiene múltiples estudios exploratorios, como el que él ha presentado, que creo que ya lo presentaste en un congreso de SEMES hace unos años, ¿no? Me recuerdo yo este trabajo. Igual todo va a favor de que en un paciente en shock hemorrágico hay que utilizar ácido tranexámico y cuanto antes mejor. En el traumatismo craneoencefálico, los resultados del CRASH-3, bueno, parece que en el moderado sí, también es verdad, en lesiones moderadas y leves también son de mejor pronóstico, ¿no? En el traumatismo craneoencefálico grave, excluyendo esos pacientes con problemas de reactividad pupilar o los pacientes en 3 puntos de Glasgow, también creo recordar que se excluyeron, pues bueno, parece que no había diferencia. Y este último trabajo
que se publica en 2023 en el New England, es un trabajo más pequeñito. Los CRAS tienen más de 10.000 pacientes y este pues creo que no llega a 1.500. Es un trabajo publicado en el New England por un equipo australiano, pero bueno, que recogen pacientes también de Alemania, es un estudio también multicéntrico. Y lo que aporta es que hacen un seguimiento más largo. Ellos evalúan la supervivencia y la funcionalidad a los 6 meses, ¿no? Y parece que pone un poquito más en tela de juicio, no a esos pacientes en shock hemorrágico, sino al resto de traumatizados graves que reciben el ácido tranexámico. Entonces, con todo esto, yo me planteo que, evidentemente, en un paciente traumatizado grave en shock hemorrágico hay que poner ácido tranexámico, eso lo tenemos claro, y cuanto antes mejor. Pero en el resto de traumatizados graves hay una herramienta que podría ayudar, que son los test viscoelásticos, como el tromboelastograma. Esto es una forma, es algo relativamente sencilla y rápida, donde podemos evaluar de forma dinámica cómo se forma el coágulo en ese paciente en concreto y qué necesita para mejorar la firmeza del coágulo, que puede ser ácido tranexámico porque esté más activada la fibrinólisis, que puede ser fibrinógeno porque tenga un déficit de factor 1, que puede ser que necesiten más plaquetas, a pesar de que hayamos empezado una transfusión masiva y ya se le estén pasando plaquetas, que puede ser complejo protrombínico, es decir, puede necesitar el paciente distintos factores de coagulación, antifibrinolíticos, distintas sustancias que favorecerían mejorar la firmeza del coágulo en ese paciente y en ese momento. Estamos individualizando la reanimación a ese paciente concreto. Entonces, creo que es una herramienta muy útil y que probablemente, ya digo, no en el shock hemorrágico, pero sí en el resto de traumatizados graves, debería de utilizarse, siempre que sea posible, para dirigir esa reanimación y esa corrección de la coagulopatía que se esté produciendo. Doctor Chico. Bueno, no sé si se pone la presentación. A mí siempre que me citan las guías europeas de sangrado en trauma, son así como 25, cuando llevas una vida dedicada al trauma, me recuerda para aquellos que son mayores aquello de aprender guitarra por CCC. Pero bueno, es digamos, un prejuicio que tengo yo con esas guías. Bueno, en cuanto a la utilización del tranexámico, yo a lo largo de mi carrera profesional he vivido 2 décadas en el cual se ha establecido la cadena de supervivencia del shock hemorrágico. La verdad es que han sido unas décadas apasionantes de manejo del trauma y hay una enorme suerte en tener un ensayo con un nivel 1 que nunca teníamos en trauma, siempre era la cardiopatía isquémica o estas cosas. Y la verdad es que también el ensayo pues es una cosa realmente que ha dado un vuelco al manejo del manejo del shock hemorrágico de la coagulación. Muchos lo toman, como puse aquí a Charles Heston bajando con el ensayo CRASH y sorprendiendo a la gente, adorando al becerro de oro, pues como una... Yo creo que es un punto de partida para empezar a pensar en un fármaco que sin duda es útil y qué cosas más podemos hacer con él. Se ha publicado muchísimos más ensayos. Yo realmente cuando los he revisado no los voy a revisar, porque una de las cosas buenas que tienen los tiempos modernos es que toda esa literatura que se llama FOAN de libre acceso hace unas lecturas críticas de los ensayos maravillosas y estoy seguro que como la gente es muy joven que ya lo ha hecho. Pero en realidad no existe mucha contraindicación, muchas contradicciones entre los diferentes ensayos, ni siquiera con el patch o el stamp. Lo que han ido haciendo es cayendo, y esto lo señala Ian Roberts en muchos de sus artículos, en poder ir profundizando cómo tenemos que investigar en la emergencia, que no es fácil, y en ir perfilando qué tipo de población se pueden beneficiar más del tranexámico. La verdad es que ahora mismo la recomendación sería utilizarlo. El CRASH-3 tiene unas enormes pegas, nosotros lo hemos retorcido y lo hemos adaptado a nuestro medio para utilizarlo, utilizamos también en el leve moderado, pero la recomendación no solo sería utilizarlo, sino sería por qué no se está utilizando más. Porque aquí hemos hecho una mesa un poco para plantearnos si no lo tenemos que utilizar. Pero este editorial en el cual Ian Roberts está realmente enfadado, dice que en un medio, digamos, evolucionado como es el medio prehospitalario suizo, solo se utiliza un 11%.
A mí me gustaría, y lanzo, hay gente muy importante de SEMES aquí, a que se pudiera hacer una encuesta de cuánto lo estamos utilizando realmente. Y existen una enorme cantidad de barreras para su utilización. Este es otro artículo que pueden ver ustedes ahí, cuáles son, por qué no se utiliza más el tranexámico. Y esto incluso ocurre en la medicina militar. Este es un artículo de las enseñanzas de la guerra en Ucrania. Ni siquiera lo contemplan porque ha pasado algo que había pasado, normalmente había ocurrido al revés, que nos llegaban cosas de la medicina militar y que nosotros teníamos que adaptar. Este es un ensayo que surge en la medicina civil que tienen que adaptar ellos y la verdad que poner un gramo de tranexámico y luego una perfusión no debe ser fácil en un frente de guerra. E incluso por ese perfil, que es un perfil bastante de seguridad ajustado, hay ese otro artículo que es interesantísimo de cómo aquellos soldados que tienen más probabilidades de ser heridos lo tendrían que tomar antes. Dicho esto, el gran problema que tiene el crash es, pues eso mismo, los problemas que tenían los ensayos en la cardiología, que juntas un montón de enfermos, les das algo y luego ves lo que pasa y luego le buscan la explicación. Y esto sí que es un atentado contra el método científico. Y ahora mismo nosotros no tenemos bien perfilado cuáles son los diferentes fenotipos de la coagulopatía asociada al trauma, ni la gente que trabajamos en emergencia tenemos herramientas que se correlacionen con esos fenotipos, porque no sabemos qué coagulación tiene un trauma leve, uno grave, uno con shock y hipoperfusión o uno con TC. A todo esto, ¿qué es lo que creo yo que podemos aprender del tranexámico y cuándo lo tenemos que utilizar? Bueno, pues indudablemente es una herramienta para evitar la coagulopatía asociada al trauma, una más. Me gustaría que se pudiera haber aprendido, y esto existe en otros ensayos, por ejemplo en patología de ictus, de todos los enfermos que se le da tranexámico, qué pasa con su coagulación. Y también adolece, como todos los ensayos, y pasó ya el ensayo control del factor 7, de ese fenómeno que se aplica en medicina que se llama, en inglés, bueno, en castellano, el fenómeno del cuento de los ricitos de oro y los 3 ositos, del punto medio, de qué enfermos no están lo suficientemente malos para beneficiarse de una terapia, pero que no se van a morir sin más. Yo creo que el tiempo y la dosificación son importantes y se sigue trabajando a nivel de los ensayos qué tiempo y qué dosificación y en qué ámbito se pueden dar. Las complicaciones son bajas, pero en determinados tipos de enfermedades no están estudiadas. Nosotros estamos viviendo un cambio en la epidemiología del trauma, que estamos ingresando enfermos que ya vienen con el TEP puesto. Y yo tengo la impresión personal que tanto por lesiones vasculares cerebrales como por TEP estamos anticoagulando enfermos en las primeras 24 o 48 horas, que el tranexámico no se administra solo. Cuando administramos tranexámico administramos un montón de procoagulantes también, que la mayor carga de trauma también da mayor trombosis, que evidentemente se van a beneficiar más los graves, los jóvenes, si necesitan sangre en hemorragia masiva. Y es muy necesario seguir de manera efectiva los fenómenos tromboembólicos. Hay otra cosa que ha producido mucho rechazo. Hay algunas editoriales encarnizadas contra el CRASH 2, que es la presión que se realizó a través de los medios. Se surgió hasta un superhéroe que se llama Crashman y la infografía hizo que hubiera una enorme presión para que se utilizara el fármaco y hay gente que todavía nos acordamos, José María seguro que también, de los estudios nazis o del CRASH 1. Hay que hacer iniciativas para compartir enfermos con coagulopatía, es decir, que sería muy interesante poder compartir las coagulaciones a través de biobanco de lo que pasa en el WOMAN, en el TAMPITI, en el TEACH, con lo que ocurre en trauma. Y es tan claro el beneficio como que este beneficio no es universal. Es necesario seguir estudiando el método científico y la coagulopatía asociada al trauma. Muy bien, yo creo que se han mencionado múltiples aspectos, es decir, sobre el tranexámico, que bueno, lo digo, vamos justos de tiempo, vamos bien, ¿eh? Allí tenemos un reloj, allí detrás, que dice que nos quedan 46 minutos, lógicamente nos quedan 2 preguntas, y luego lo que es más importante, el periodo de preguntas. O sea que sí os pediría a los ponentes acortar un poquito para que evidentemente haya suficiente tiempo para el diálogo, ¿no? Pero ya digo, aquí efectivamente tengo yo anotadas, bueno, dudas que efectivamente sobre el uso del tranexámico, ¿no? Y ahora el tema es la fluidoterapia. La fluidoterapia en la asistencia al trauma.
bueno, siempre ha sido, clásicamente ha sido a larga mano, ¿no? Luego ya se ha visto que a larga mano no era tan bueno, que efectivamente el endotelio sufre mucho, por ejemplo, ¿no? Y todo lo que sea pasarse de fluidos hace que efectivamente haya una predisposición a, bueno, a disfunción, es decir, bueno, pues en ese aspecto también os pido vuestra opinión. Bueno, por aquello de la cronología, Herbicio, empieza tú, que puedes hablar cosas, ¿no? que ellos pueden repetir, o sea que, Sí. Bien, con respecto a la fluidoterapia, vuelvo a las guías europeas de shock hemorrágico. Soy una persona absolutamente disciplinada con los protocolos y la evidencia, y así lo expresamos en nuestro manual de procedimientos. Seguimos la evidencia, nosotros no somos nadie a no ser que hagamos estudios, ensayos clínicos para dictar ningún procedimiento ni ningún protocolo. Como mucho, adaptar los procedimientos de la evidencia científica a nuestros procedimientos, ¿no? Dice que recomendamos que la terapia de fluidos sea utilizando el cloruro, el fisiológico o una solución balanceada en el paciente grave, ¿no? Sangrante, ¿no? Recomendamos que sean evitadas las soluciones hipotónicas y obviamente recomendamos que de ninguna forma se utilicen los coloides. Yo creo que esas son las premisas de partida con las que tenemos que tener claro. Los coloides tirarlos a la basura, todos, las hipotónicas no utilizarlas para el trauma grave y utilizar fundamentalmente el saline fisiológico o las soluciones balanceadas. Yo creo que nos lo dejan muy claro las guías. Evidencia 1b. Nosotros lo hemos traducido en esto, en nuestros procedimientos, ¿no? Nosotros obviamente no utilizamos coloides, ¿no? Y atendiendo a las guías. Y como recomendación 1A, cargas de 300 centímetros cúbicos, y no más nunca de 1 litro. Y ahora explicamos por qué. No más nunca de 1 litro. A partir de que llegamos a 1 litro, vasopresores. Fundamentalmente, noradrenalina. Yo creo que es muy sencillo. 300, 300, 300 en 3 bolos. Después, noradrenalina y se acabó. Y no utilizamos más fisiológico, más líquidos. Y vamos un poco por qué se construye esta evidencia. Bueno, ahí ponemos, digamos que los 3 tipos, resumiendo mucho, de soluciones que tenemos de atención al trauma. Por una parte, el suero salino fisiológico, las soluciones con Ringer, las soluciones con calcio, como el Ringer lactato, y las soluciones con acetato, como el plasmalite. Bueno, pues entonces tenemos que, en el caso del fisiológico, bueno, pues tiene una osmolaridad similar al plasma, bien, está muy bien, pero la composición no es igual a la del plasma, es diferente, no tiene los mismos electrolitos, solo tiene cloro y sodio. Para las transfusiones es compatible, se puede utilizar junto con hemoderivados, no hay ningún problema. Efectos secundarios, problema cuando empezamos a dar, sobre todo a partir de 2 litros. Efectos claramente deleterios en infusiones abundantes por más de 2 litros. Fundamentalmente acidosis metabólica, daño renal, etcétera, etcétera. Tener muy claro ese cuadrito que tenéis ahí, no os paséis nunca de ese litro que recomiendan las guías. Y en el TC no está contraindicado, se puede utilizar en el TC, por lo tanto, con la excepción de utilizarlo fuera de las guías con más de 1 litro, lo podemos utilizar en todos los pacientes. No tenemos ningún problema hasta ahí. ¿Qué pasa con las soluciones, el famoso Ringer lactato, que todavía alguien de una forma equivocada recomienda que se utilice en prehospitalaria? Es hipotónico con respecto al plasma. ¿Qué pasa al ser hipotónico con respecto al plasma? Produce edema. Y con lo cual en el TC obviamente está absolutamente contraindicado. Aumenta el edema cerebral, jamás utilicemos Ringer lactato, sobre todo si tiene TC, pero no lo utilicemos nunca, porque también es incompatible si luego en la UBI tiene que ponerle hemoderivados porque contiene calcio. Por lo tanto, no utilizamos Ringer lactato, tirar el Ringer lactato de las ambulancias. Tiene una composición con concentraciones iónicas similares al plasma, pues que aporta lactato, sodio, magnesio, potasio, calcio, bueno, en eso bien, ¿no? Y tiene como efectos secundarios lo que puede acumularse en caso de insuficiencia hepática, no es algo que nos fuera a pasar a nosotros, ¿no? Y a veces, pues, ahora que tenemos analítica, nos puede interferir en la medición del lactato, con lo cual es un efecto secundario menor. Y vamos a lo tercero, que sí puede ser interesante, ¿no? Las soluciones con acetato,
ya no son como la del regio lactato, sino que son con acetato y no tienen calcio, como el conocido plasmalita y otros, ¿no? Tiene una osmolaridad similar al plasma, como el fisiológico, por lo tanto, bien, ¿no? No está contraindicado en el TC, lo podemos utilizar en el TC, bien, fenomenal, ¿no? Y las concentraciones iónicas son muy similares a las del plasma, no tiene el calcio, no tiene lactato, en eso luego no tenemos problema, pero tienes magnesio, potasio, en fin, acetato nos viene bien, compatible con las transfusiones al no tener calcio, por lo tanto, podría ser también es más caro, quizás es no he puesto ahí el precio, es más caro y quizás es el único problema que tenemos al utilizarle. Por lo tanto, ¿qué utilizamos? Bueno, podemos utilizar las dos, fisiológico, como dicen las guías, o estas soluciones balanceadas, pero siempre recurriendo a aquellas con acetato, nunca jamás aquellas con calcio como el Ringer lactato. Pero lo más importante de todo a la hora de manejar el trauma es que tengamos claro los objetivos que tenemos. Igual que hablábamos en la intubación, que el objetivo es la ventilación. El objetivo en el trauma no es subir la tensión, es tener unos objetivos de tensión, que son muy diferentes en los pacientes, son diferentes, no muy diferentes, son diferentes en los pacientes con un TC, en los pacientes neurocríticos o con una lesión medular, a aquellos pacientes en los que no lo son. Entonces, tengamos claro esa tabla que está sacada, que no me la he inventado, de las guías, ¿no? El paciente neurocrítico, el paciente que no es neurocrítico, con menos de 65 años y no gestante del tercer trimestre, en estos pacientes que son la mayoría, aunque están puestos ahí, nuestro objetivo de tensión es entre 80 y 90 de milímetros de mercurio de sistólica y no es más. Y no tenemos que meterle agua como si no hubiera mañana. 80 y 90 y nos vale, y así no nos va a sangrar más. O una tensión arterial media de 65, si quieren ustedes medirlo y es más exacto, con la tensión arterial media. Pero en el resto, en los pacientes con tema neurocrítico, o en las embarazadas, o incluso en los ancianos por la menor reserva funcional, nuestro objetivo de tensión es diferente. Eso es con lo que tenemos que quedarnos. Utilizamos fisiológico, utilizamos soluciones balanceadas con acetato y siempre con estos objetivos de tensión. Esto es lo más importante, no el que es un fluido no u otro, ¿no? Es el que tengamos claro a la hora del manejo del trauma nuestros objetivos de tensión, que son hipotensión permisiva, una hipotensión permisiva mayor en los neurocríticos que en los neurocríticos que requieren, como es lógico, por el tema de la autorregulación cerebral, algo más de tensión, o como en el caso de los ancianos, por su reserva funcional. Y luego, para terminar, el hecho, ustedes tienen ya analítica, recomendación 1B, valorar la disminución de perfusión tisular preferentemente con los valores metabólicos. En 3 minutos los tienen ustedes en la escena. Recomendación 1B. Lactato o exceso de bases. Valoren los niveles de hipoperfusión del paciente, preferentemente con estos son más precoces, y sin duda, por tanto, podrán ustedes adelantarse a una mayor pérdida sanguínea. Y nada más por mi parte. Doctor García Oyoqui. Bueno, hay cosas que efectivamente son repetidas, ¿no? Entonces tampoco voy a pasar. A ver si se... Esto es lo último. Vale. Bueno, efectivamente nosotros disponemos de distintas soluciones para la reanimación de estos pacientes y además debemos integrarlo con otros componentes, ¿no? Entonces, las soluciones, la fundamental, la más usada, la que tiene más evidencia, efectivamente el suero fisiológico. También caben soluciones isotónicas balanceadas, sobre todo si es necesario infundir mucho volumen, tanto el plasmalite como el isofundin también. El Ringer lactato no lo usamos en nuestro medio, tenemos un perfil de politraumatizado donde es muy frecuente que haya un traumatismo craneoencefálico asociado. Se utiliza más en Norteamérica, Sudamérica, donde hay un perfil de politraumatizado más de arma de fuego, sangrante puro y tal. En nuestro medio no. El suero hipertónico, el suero salino hipertónico tiene también su cabida, sobre todo en un paciente
con un traumatismo craneoencefálico grave y además hipotenso, donde las medidas, el poner malitol pues, nos va a disminuir la presión de perfusión cerebral y va a generar lesión secundaria, pero el hipertónico va a bajar la presión intracraneal y además nos va a ayudar a elevar la tensión arterial. Y luego el tema de los coloides. Los coloides, a raíz de la publicación en el New England y del warning de la Agencia Europea del Medicamento del hidroxietilalmidón, digamos que se proscribieron y prácticamente están prohibidos. Y los coloides no son tampoco veneno. No son venenos si se utilizan en situaciones concretas y se utilizan gelatina, una gelatina fluida modificada, como es el Gelaspam. Tiene menos cloro, o sea, no va a generar acidosis hiperclorémica, y en situaciones concretas de baches hipotensivos asociados a medicación, por ejemplo, en una secuencia de intubación en un paciente con un TC grave, pues también pueden tener cierta cabida en momentos concretos. Y luego lo que estábamos hablando, integrarlo con la administración de hemoderivados, con fármacos para corregir la coagulopatía y con drogas vasoactivas, ¿no? ¿Y qué estrategia utilizamos pues esto ya se ha planteado, ¿no? Utilizar de entrada pues una reanimación hipotensiva o hipotensión permisiva, salvo en las situaciones donde tengamos un traumatismo craneoencefálico moderado grave, donde haya una elevación de la presión intracraneal y para mantener una adecuada presión de perfusión cerebral necesitemos una tensión arterial media pues al menos de 80-90, en el TC grave mayor de 90, o también en la lesión medular aguda para mantener presión de perfusión medular. En el caso de que tengamos estas situaciones o que tengamos un shock refractario sin pulso radial o con una sistólica menor de 90 persistente, pues ya sí tendríamos que realizar una reanimación agresiva. Como mucho, bueno, he puesto 1.500, si son 1.000, pues 1.000, como mucho 1.500 de cristaloides y soporte de aminas con noradrenalina. Y luego, pues, individualizar situaciones, ¿no? Si contamos con analítica, si contamos con gasometría, sobre todo, pues a veces el suero nos va a ayudar a corregir al menos parcialmente una situación de acidosis. El suero no deja de ser también un fármaco y la acidosis también genera coagulopatía. El exceso de suero la va a generar por hemodilución, pero la acidosis también la genera. Entonces, individualizar situaciones. Y también, pues, individualizar pacientes concretos donde una mala perfusión tisular a nivel cardíaco, a nivel renal, pues puede hacer que empeore una patología de base, porque sean pacientes mayores y con ese tipo de comorbilidades, y donde a lo mejor hay que ser un poquito menos restrictivo con el volumen, ¿no? Individualizar un poquito esas situaciones en función de riesgo-beneficio. Tener en cuenta que el suero o los fluidos en general, pues es como cualquier otro fármaco con sus efectos beneficiosos y sus efectos adversos, y con esto pues ya lo demás está hablado. Muy bien. Bueno, pues yo no sé por qué nos quebramos tanto la cabeza, decía un cirujano del hospital, con ese nombre que tiene fisiológico, ese suero, ¿por qué ponéis otro, no? Bueno, algo que no sea fisiológico no va, ¿no? Pero creo que la respuesta correcta no era esa. Así que yo creo que, doctor Chico, vamos a reflexionar sobre el tema. Bueno, aquí voy a ir rápido según nos ha indicado el moderador, porque además sí que nos solapamos bastante. Esta es una de las cosas que más ha cambiado. Ahora mismo cuando lees una revisión de fluidoterapia o de resucitación en trauma, el apartado de la fluidoterapia es escasísimo, todo va a la sangre. Este es hasta tal punto que ya no vemos compartimental abdominal. Este es uno de este verano, sería largo de explicar el caso, pero cuando lo vemos sabemos que algo ha ido mal en la resucitación. Sí que le recomiendo a la gente que tenga ese esquema que es básico en la TLS, en los procedimientos, de pararse a pensar qué es lo que creo que tiene el enfermo, con cuánto le he resucitado, cómo está el enfermo ahora hemodinámica y cómo responde a las cosas que hacemos y cuánto me queda para controlar el foco. Otra de las cosas que casi ha desaparecido de los libros y de las revistas son manejen ustedes objetivos de resucitación. Este era un tema clásico de cualquier mesa de trauma de hace muchos años, que eran los endpoints de resucitación. Y es curioso, no sé si es que el ECO, que ha invadido toda una generación, ha hecho que esto ocurra. En teoría deberían ser los enfermos mejor monitorizados de la historia, porque todo el mundo dispone ya de un ECO para hacerlo. Manejen protocolos restrictivos.
con diferentes conceptos, como este de la hemodinámica protectora. Tengan en cuenta, como decía Hervigio, que la tensión no es el equivalente a la microcirculación. Tengan luego en sus unidades de resucitación, bien sea en la urgencia, en la anestesia, reanimación o en la UBI, protocolos adaptados tanto de forma aguda como de forma crónica al manejo de la volemia. Es habitual que el manejo que se instaura el primer día se mantenga en el tiempo. Y luego, aunque parezca sencillo pautar un suero, háganse al menos esas preguntas. ¿Con qué enfermo estoy? ¿En qué medio? ¿Durante cuánto tiempo voy a tener que resucitar? Si hubiera un médico militar aquí esto lo podría explicar bien. ¿Con qué fluidos? A veces esto no lo dan hecho, con los que tengamos. ¿Qué límite de tensión me voy a fijar para qué objetivo clínico? ¿Cómo lo administro? A ser posible en infusión lenta. ¿Cómo influye la lesión de hipoperfusión-reperfusión? Que a veces tiene una contradicción con las guías actuales y hay que mejorar en la monitorización y la estrategia de resucitación. ¿Me ajusto? Muy bien. Vamos bien de tiempo, vamos bien. Nos queda una pregunta y luego, como digo, pues incluso si ajustáis un poquito más, porque así damos más tiempo al público. Porque esta pregunta yo creo que la última pregunta yo creo que tiene una respuesta, creo que es de las más fácil. Creo, ¿no? Es decir, como es el Real Decreto 610/2024 por el que se crea la especialidad de medicina de urgencias y emergencias, ¿no? Es decir, ¿qué impacto tiene en la asistencia al trauma y en los pacientes traumatizados en el futuro? Bueno, el mando, Mario Chico. Bueno, la respuesta sí mejora el trauma, sí, pero yo quiero enseñarles. Cuando en uno de los múltiples intentonas que hicimos de conseguir la especialidad, y esto ya hace a lo mejor, estudios de hace a lo mejor 12 o 13 años, le quisimos mandar al director general de ordenación de las profesiones sanitarias un artículo que publicamos en Emergencias sobre las necesidades que tenían los médicos que entraban en un servicio de formación, ¿no? Y para eso saben ustedes que nosotros hacemos valoración del desempeño de todos los médicos. Les ponemos en la calle una puntuación de 0 a 100, que se les pone un jefe de guardia que llega allí en función de determinados patrones, ¿no? Bueno, quisimos ver cuál era la puntuación que tenían media los médicos que entraban al servicio y cuál era la puntuación media que tenían los médicos que ya tenían 5 o más años, ¿no? Y bueno, pues dividimos a los médicos del servicio en estos grupos, como ven ustedes, en función de los años de experiencia, sin tener en cuenta otras variables, nada más que los años de experiencia, y vimos esto. Vimos que en la barra de arriba están las puntuaciones medias que tenían a lo largo de todos esos 5 años los médicos que tenían una experiencia de más de 5 años, en las puntuaciones medias que les habían dado en la calle los jefes de guardia, y esas las puntuaciones que tenían aquellos que tenían 0 a 1 año, 2 a 3 años o 4 a 5 años. Con lo cual, y esto recuerdo que se lo dimos en persona al director general de ordenaciones profesionales, es seguro que lo emplearía para algún tema fisiológico, porque nunca nos contestó sobre esto, que un médico tardaba del orden de 3 a 4 años en ponerse a la altura de los otros médicos que había. Por lo tanto, especialidad de emergencias obviamente puede obviar todo este tema, porque los médicos no nacemos sabidos y no empezamos a trabajar de la misma forma sin haber tenido una formación previa como la que da una especialidad, ¿no? Eso es todo por mi parte. Ángel. Bueno, pues nada, esto evidentemente es algo, lo que hemos hablado rapidito, a ver si pasa. Bien, simplemente, evidentemente la especialidad es algo positivo, es algo que cambiará el manejo no solo del paciente traumatizado grave, sino de cualquier situación de emergencia cuando existe una especialidad relacionada con ello. Pero no por tener el título. O sea, yo puedo tener el título dentro de un mes porque el Ministerio me lo dé y sigo siendo el mismo y sigo sabiendo lo mismo. Es importante recalcar que esto es el pistoletazo de salida. O sea, vamos a tener una especialidad, pero ahora hay que formarse y generar especialistas bien formados en lo que estamos hablando hoy, que es en el trauma grave y en general en la medicina de urgencia y emergencia. Entonces, los resultados positivos espero que empecemos a verlo cuando empiecen a salir especialistas vía MIR. La realidad es que ahora mismo nos van a dar el título a los que nos lo convaliden, digamos, y vamos a ser exactamente igual que lo éramos sin el título. Es un camino largo y los que nos impliquemos en la formación de los nuevos residentes y los que trabajemos en sitios que vayan a ser unidades docentes, pues tenemos mucha responsabilidad
para que realmente así suceda y los pacientes pues salgan beneficiados de una especialidad que evidentemente es necesaria y es un hito el haberla conseguido. Pero repito, lo importante no es tener el título de especialista, sino la formación adecuada para mejorar la atención de estos pacientes. Bueno, también muy breve para poder comentar. Evidentemente, la respuesta es sí. Yo voy a ir muy rápido. Cuando yo he pedido la especialidad, porque muchos pueden pensar que hace un intensivista hablando de la especialidad, yo he pedido la especialidad. Ese es el papel que había que rellenar, que pone dedicarse a la atención inicial de un enfermo o un lesionado, establecer un plan y pasarlo a un especialista. Y me pareció que era lo que llevaba haciendo los últimos 25 años y me decidí a pedirla y espero que me la den. Y solo señalar algunas cosas para que la especialidad redunde en ese beneficio en el manejo del trauma. He citado esa frase de una de las Biblias de la medicina de emergencias, que es que resulte atractiva la especialidad a las nuevas generaciones, para que haya ese cambio de que un médico de urgencias no es el que trabaja en un departamento de urgencias, sino el que piensa de una determinada manera vinculada a la urgencia. Voy a pasar por encima de estas cosas. Creo que habrá que tener un sitio en las unidades, en los departamentos de urgencia para poder resucitar a los enfermos, pero me preocupé de hablar con amigos del campo de la urgencia para ver cómo veían ellos este tema. Evidentemente, el trauma no es solo un problema quirúrgico. Cuando voy a los congresos de cirugía y quiero provocar, digo que evidentemente el trauma es quirúrgico, pero en una relación asintótica, porque a veces es menos quirúrgico, como toda la medicina. Y hay un hueco indudable. Pero, y ya para, yo creo que empezar el debate, va a depender en gran medida en qué espacio va a ocupar el trauma grave en el programa formativo de la especialidad. También qué grado de subespecialidad se va a alcanzar en los servicios de urgencia, por lo menos en los hospitales grandes. ¿Cómo va a evolucionar el manejo del trauma y qué peso quirúrgico va a tener? ¿Cómo se van a diseñar los diferentes papeles del urgenciólogo en los diferentes niveles hospitalarios y cómo va a influir el cambio epidemiológico del trauma? En cualquiera de los casos, nosotros, todos los de la UBI de trauma, vamos a pedir la especialidad, vamos a intentar ser urgenciólogos también y vamos a intentar colaborar en la medida de nuestras posibilidades en la formación de los nuevos especialistas. Ya empezamos con los militares y esperemos que en breve sean los civiles. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias. Yo creo que ya desde la mesa se han tocado los 4 temas. Yo creo que, bueno, que ahora es cuando llega la fase de preguntas, comentarios, opiniones. Yo creo que empezamos, es decir, en relación a la primera pregunta, el tema, bueno, de la vía aérea o de la intubación. Allí se regala un micro, allí al fondo. Ahí, perfecto. Identifícate, por favor, antes de la pregunta, identifícate. Sí, bueno, soy Horacio García Delgado y intensivista de la UCI de Virgen del Rocío y, bueno, mañana doy una charla parecida o, bueno, gran parte relacionada con el tema que se está hablando ahora, ¿no? De la actuación al trauma grave, ¿no? Entonces, quería saber, sobre todo en relación a la atención prehospitalaria, si tanto los compañeros del 061 aquí en Andalucía o el SEME en Madrid tenéis protocolizado en función de la lejanía al hospital, si tenéis protocolizado en qué casos intubáis o en qué casos no y si el paciente, pues con medidas básicas de una cámara orofaringea y algo de oxigenoterapia, pues se puede llegar al hospital y proceder a la intubación en el ámbito hospitalario. Bueno, la respuesta es no, en absoluto. No existe ese criterio que yo haya leído ni en el ATLS ni en ninguna guías. Tenemos protocolizado todo eso que es mostrado en la presentación, son los procedimientos del SAMUR. En función de la dificultad de ventilación,
se realizan unos procedimientos o se realizan otros. No hay dificultad con la ventilación, tranquilidad, se intenta aislar la vía aérea de la forma convencional y luego, si no se puede, pues se utilizan dispositivos. Ahora ya tenemos videolaringoscopio, con lo cual nos es más fácil, pero aún así, pues a veces tampoco es fácil, tampoco se consigue con el videolaringoscopio. Como digo, nuestro criterio principal es el paciente está sufriendo o no, el paciente se le ventila bien, se le ventila mal. Si se le ventila bien no hay ninguna pega, y si hace falta irse con cánula al hospital y un ambú y el paciente sigue con 96% de saturación, no pasa nada, y no tenemos ningún problema. Nos preocupa más el caso, obviamente, en el que el paciente no consigue adecuadas saturaciones y el que no conseguimos intubar, y como digo, un Cormac 3.4 o un Malampati 3.4, ¿no? Eso es lo que nos preocupa, ¿no? Y en función de eso actuamos con unos dispositivos u otros, ¿no? Pero no, la distancia obviamente no es ningún criterio. Sí, ¿alguna pregunta o comentario más sobre el tema de vía aérea? Bueno, pues si no, pasamos al tema del tranexámico, ¿no? Yo tengo dudas, es decir, yo con respecto al tranexámico, es decir, yo recuerdo, es decir, el problema de investigar en el trauma no es que no estamos ante una enfermedad, ¿no? Cuando alguien investiga una enfermedad, sino a un mecanismo de agresión corporal. En realidad el trauma no es ni siquiera un síndrome, ¿no? Es un mecanismo de agresión corporal, ¿no? Por lo tanto, yo creo que a veces eso es por lo que cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Realizar una investigación, porque claro, no es como determinadas enfermedades en que el internista, bueno, ya hay un mecanismo. Aquí lo único que tenemos en común es el mecanismo etiológico, que es energía cinética. El cuerpo da contra algo o algo le da al cuerpo. Es lo único que tenemos en común y resulta difícil, ¿no? Es decir, investigar, ¿no? Yo en cualquier caso, con respecto a los crash, ¿no? A mí me siguen quedando muchas dudas porque realmente el procedimiento, o sea, el método científico estuvo bastante justito. Es decir, bastante limitado, ¿no? Es decir, yo recuerdo cuando participamos también en la UCI de Virgen del Rocío también y la urgencia, con Robert, que estuvo aquí, es decir, cuando le preguntábamos determinados aspectos muy científicos del tema, la verdad es que patinaba un poquito el tema, ¿no? Es decir, lo que sí es cierto es que en cualquier caso todo el mundo dice, bueno, se puede poner, es decir, pero casi nunca se habla de los efectos secundarios, ¿no? De los efectos secundarios, es decir, estamos ante pacientes con, algo que es protrombogénico, ¿no? Es decir, lo digo porque ya me recuerda mucho, también se intentó usar en la hemorragia subarachnoidea espontánea, ¿no? Pero todo lo que sea protrombogénico, en principio, cuesta trabajo, ¿no? Saber cuál es el balance justo, ¿no? Porque al final, paciente a paciente, no tendremos resultados, ¿no? Entonces yo quería saber vuestra opinión, la de los dos, ¿no? Con respecto a, ¿es tolerado, está indicado, es mandatorio o seguimos todavía con las dudas, ¿no? Yo creo que doctor Chico y doctor García Oyoqui, ¿no? Pues, yo en concreto lo veo un poco como tú dices, la evidencia científica no deja de ser al final el resultado del diseño del estudio, que, sí, tendrá una evidencia 1A porque está basado en un ensayo clínico, y si está basado en un estudio observacional no puede tener un 1A, y luego el resultado es el resultado. A lo mejor un estudio observacional tiene un resultado aplastante, pero no va a tener nunca una evidencia 1A, y un estudio que sea un ensayo clínico, pues el resultado es mucho más limitado, pero el nivel de evidencia de ese resultado por el diseño del estudio sí es 1A. Entonces, en general, hay que tener cuidado porque ya lo comentó antes el doctor Chico así de pasada, ¿no? Durante creo que fueron algo así como 10 años estuvimos poniéndole megadosis de corticoides a los medulares incompletos por los estudios nazis. De pronto empezaron a ponerse en tela de juicio que si había algún tipo de problema de conflicto de intereses, ¿no? Tal, y salió el CRASH 1. Y no solo se vio que no... O sea, es que la evidencia fue que era perjudicial lo que estábamos haciendo, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Dicho esto, con lo que tenemos ahora mismo, pues creo que en el paciente que está en shock hemorrágico generado por un trauma, con lo que disponemos ahora mismo, creo que sí
está indicado o sí deberíamos poner el ácido tranexámico, cuanto antes mejor, desde la primera asistencia, desde el lugar del accidente, pero no universalizarlo en todo el paciente traumatizado grave, que es más o menos lo que venía a comentar antes, ¿no? Porque la pregunta es, traumatizado grave, ácido tranexámico, es distinto a traumatizado grave en shock hemorrágico. En ese que está en shock hemorrágico creo que sí está bastante claro. En el resto yo no me atrevería a asegurar que es beneficioso, por lo menos con lo que tenemos ahora mismo. Bueno, yo creo que hay que ponerlo en los enfermos traumáticos que están sangrando. Nosotros lo ponemos y continuamos las perfusiones, pero como digo, hay todavía camino por andar. Hay evidentemente un subtipo de enfermos que se beneficia claramente, que es el que activa ese protocolo de hemorragia masiva o el que está sangrando. Y a mí sí que me da miedo el que tiene lesiones vasculares, el que tiene fracturas con compromiso vascular, pacientes, y está basado en hechos reales que hemos ingresado hace poco, que vienen ya con obesidad, con algún trabajo que es... Son subtipos de enfermos muy diferentes a los del Matters, que son soldados americanos, jóvenes, bellos. Y entonces a mí en ese tipo de enfermos me parece que hay que ser cauto y seguir trabajando en dosificaciones y en ir perfilando bien. En realidad no existe mucha contradicción, porque el patch dice no mejora los resultados a 6 meses. También resulta difícil que algo que pones al principio tenga unos resultados a los 6 meses, pero sí que los tiene a los 7 o 24 días. Yo, como ponía en mi presentación, creo que el beneficio es claro y también es claro que no es universal y que hay que seguir trabajando en ello. Y sobre todo hay que estudiar más lo que hacemos con los enfermos, cómo es la coagulopatía del trauma. Y habría que dar a la gente del medio prehospitalario, el patch en ese sentido, pues ha aportado una clasificación que es el COAS con todos los problemas, pero digamos una aproximación, la analítica prehospitalaria puede ser otra, de qué enfermos realmente están hipoperfundidos y se pueden beneficiar del tranexámico más allá de ponerlo a todos, ¿no? Si me permites, el tranexámico no se pone en el trauma grave. El tranexámico se pone en el trauma grave con una tensión menor de 90 y una frecuencia cardíaca mayor de 110. En ningún sitio ese es la indicación de tranexámico. La indicación de tranexámico no es el trauma grave. Tengamos claro eso. El estudio CRASH habla de eso. Yo no he querido entrar porque ya digo que es del 2010. Que no dejemos aquí... el tranexámico no se pone en el trauma grave, se pone en el trauma grave con unos criterios. Y esos son los criterios. Una de las críticas que se hizo, bueno, y supongo que Domínguez, si vino Ian Robes a esto, era, evidentemente, esos criterios o a criterio del médico atendiente que creyera que estaba sangrando. Sí, eso fue en el CRASH. Esto es un prodigio. Los criterios para poner tranexámicos obviamente son esos. Y son aquellos en los que lo tenemos que poner. Es un prodigio que raya la quiromancia. Claro, por eso hubo un 50% de transgresiones de protocolos en el CRASH 2, ¿no? Porque se puso esa coletilla, ¿no? O en aquellos casos en los que, bueno, a juicio del médico habría que ponerlo. Pero ahora tenemos que ponerlo con unos valores objetivos, que son fundamentalmente hemodinámicos y si se tienen metabólicos, ¿no? Pero el tranexámico nadie ha dicho que se ponga en el trauma grave. Se pone en el trauma grave con unos criterios hemodinámicos o metabólicos. Por terminar con el tranexámico, también llama la atención todos aquellos enfermos que estando todos de acuerdo que se deberían poner, no se ponen, y que también debería ser un motivo de preocupación en nuestros servicios. Bueno, algún comentario, si hay dos ponentes que están así, que, ¿verdad? Que comentan, quiere decir que aquí hay materia, aquí hay materia. ¿Algún comentario con respecto al tranexámico? Porque hay quien habló de hacer una encuesta que se podía hacer a mano alzada, pero no sé si hacerla o no, Mario. ¿Hola? No, pero tú eres el que tú la propusiste o Ángel. Alguien dijo que podríamos saber cuántos utilizan tranexámico. Venga, tú lo dijiste tú, ¿no, Mario? Sí. Pues venga, pues haz la pregunta, venga. Bueno, no sé. Tenéis que contestar, ¿eh? Yo creo que más que hacer una encuesta pública, si alguien se anima a comentar cómo lo realiza en su ejercicio profesional y a qué tipos de enfermos se lo pone, pues es de agradecer. Así el Vigio y yo salimos del empate. Venga. Es que no sobre este tema. Venga, que no nos está viendo nadie, venga, no. Yo mientras alguien se lo piensa, puedo decirte lo que yo estoy viendo en la realidad. Yo estoy viendo en la realidad pacientes que vienen del área
de la atención extrahospitalaria con 1 gramo de tranexámico y nosotros no le ponemos el siguiente gramo porque no creemos que tenga esa indicación, con lo cual ni lo uno ni lo otro. Y eso está pasando, pero una barbaridad de ocasiones, una barbaridad de ocasiones. Sí, bueno, efectivamente lo estamos pasando, entre comillas, un tono un poco jocoso, ¿no? Es decir, porque de algún modo es cierto que el proceso de medicina científica, medicina basada en la evidencia, medicina científica, bueno, pues moderado, ¿no? En estos estudios, ¿no? Y por aquello que también decimos, no estamos tratando una enfermedad, sino un síndrome, ¿no? Y algo que yo creo que también es importante, no todo lo que está escrito en inglés es verdad, no todo lo que está escrito en New England o en JAMA es verdad, lo digo porque en eso también tenemos que ser, o sea, lo digo porque juntamos aquí, fijaros, ¿no? La de profesionales que estamos aquí, la experiencia acumulada seguro que era más que la de Jan Robert, que no había visto un traumatizado en su vida. Quiero decir, lo digo porque los de la Cochrane, ¿no? Los de la Fundación Cochrane, que no han visto un trauma en su vida, y seguro que nada más que el foro que tenemos aquí es de gran experiencia, ¿no? Bueno. Y ya por último, porque nos queda el último tema no lo vamos a preguntar, el de la especialidad. Ha habido un consenso tan unánime y lógico, y no lo vamos a preguntar, que efectivamente los pacientes se van a ver mejor, ¿no? Ya cuando se aumenten las competencias de los médicos o se estabilicen, ¿no? Cuáles son las competencias y se formen a los médicos, ¿no? Pero sí vamos a hablar del tema de los fluidos, ¿eh? El tema de los fluidos, comentarios con respecto al tema de fluidos. Cualquier otra cosa está muy... Sí, ¿están despiertos? Sí. Perdona, no sé si puedo... Ahí hay una pregunta. ¿Alguien ha levantado la Era mano? de otros temas de antes, que no me ha dado tiempo a preguntarlos. Venga, si venga, sí, adelante. Sí. Vale, son 2 cositas. La primera es, creo que en la 10ª edición del PHTLS se están recomendando 2 gramos de tranexámico, que si eso lo consideráis. Así se está enseñando, vamos, en las formaciones de PHTLS por lo menos. Y la segunda cosa sobre el manejo de la vía aérea, bueno, esto es más una reflexión personal que comparto por si me decís si voy muy desencaminado. Bueno, yo soy Javier Leal y trabajo en la extrahospitalaria, en Burgos. Yo el manejo de la vía aérea, bueno, siendo que tengo el hospital normalmente a 10 minutos como mucho, no lo hago siempre según, vamos, lo hago según la indicación, ¿no? Pues yo entiendo que una persona que tiene un compromiso de la vía aérea, pues eso es lo que le va a matar, inminentemente, eso no va a mejorar por llegar al hospital, pues lo hago yo, ¿no? Y si queréis, con el criterio de la ESO y con el criterio de la B, pues parecido, ¿no? Porque lo que necesita es oxigenar o ventilar, pues lo hago yo. Pero con el criterio de la C, que creo que es bastante frecuente, ¿no? El paciente que está muy chocado, yo creo que lo que necesita es sangre y yo creo que pierdo tiempo si me paro yo a intubarle. Y sobre todo porque, bueno, solo hay una enfermera, tardamos tiempo, estamos en un sitio reducido y entonces los pacientes que están chocados, y esa es la indicación, pues yo no les intubo y me espero a llegar al hospital. Y la verdad es que de esto, que ya tenía esta reflexión hecha previamente, me he convencido hace poco, cuando tiene un paciente que se ha parado a los, ¿no? Amputado, con un shock hemorrágico, se para a los 10 minutos, ¿no? de llegar al hospital, y creo que era mejor que ese paciente se parara en el hospital porque ya le podían poner sangre, ¿no? Y bueno, todo el protocolo de hemoderivados, de fibrinógeno, lo que sea, que nosotros en la ambulancia no lo podemos hacer. Entonces, para mí, en ese caso, intubar me parece perder el tiempo, sinceramente, y no sé, sin que haya ningún estudio, yo creo que aumentaríamos la mortalidad si retrasamos el traslado en ese criterio. Muy bien. ¿Algún comentario? Bueno, yo entiendo que sí, que tiene razón, que un paciente que está sangrando es importante que reciba sangre, mejor que agua con sal, evidentemente, ¿no? Está perdiendo sangre, pues si le damos sangre, mejor. Y cuanto antes, mejor. Eso es lógico. De hecho, digamos que el compromiso en el paso C no es que el paso C esté comprometido, sino que haya un compromiso del paso C que no responda a una adecuada reanimación. Entonces, evidentemente, si estás al lado del hospital donde va a poder recibir sangre y además incluso donde hay una solución rápida para lo que está causando el sangrado, como es un equipo quirúrgico, pues bueno, no necesitas intubar al paciente, no hay que intubarlo. Ahora, si es un traslado largo, una corona larga, el paciente no tiene una respuesta adecuada a la reanimación inicial con lo que tiene, pues entonces sí sería una medida que sería necesaria. Depende también hay que individualizar también esas situaciones. Sí, hay una pregunta.
Hola, buenas tardes. Bueno, más que una pregunta es una puntualización a mi querido compañero y amigo Ángel. Es sobre el título de la especialidad, que a mí sí que me parece súper importante, incluso para abrir un debate. Entonces, creo que hay una cosa que el título en sí no es realmente lo importante, pero el título sí es importante porque es el reconocimiento a una gran cantidad de profesionales que han estado a las duras trabajando y haciendo las cosas muy bien hechas. Entonces, yo creo que el tener un título y llegar a este punto tiene un valor importantísimo. Y es verdad que es el pistoletazo de salida para que haya una formación homogénea y que eso está claro que va a redundar en la mejoría del tratamiento de muchas de las cosas. Pero yo creo que esos profesionales que durante más de 30, 40 años han estado ahí y han estado haciendo las cosas bien, y hay que seguir haciéndolas, porque si no, entonces no tendríamos la especialidad ahora. Yo creo que sí que tiene un valor intrínseco muy importante. De acuerdo, no he querido yo decir lo contrario, que no sea importante, es un logro, evidentemente. Sí, comentar una cosa. Yo no estoy de acuerdo con lo que ha comentado mi compañero de mesa, con el hecho de que ahora no va a pasar nada, porque cuando nos den el título, hasta que dentro de 5 años salga el primer residente, o dentro de 4, cuando sea, ¿no? Yo creo que cuando llegue el primer residente, el primer R1 a los servicios, va a haber un aumento de la formación de todos los que estemos allí, que tengamos que ser o tengáis que ser tutores. Porque estos vienen muy fuertes, ¿no? Con unos conocimientos enormes, ¿no? Y vamos a tener que estar preparados para ser tutores. Por lo tanto, pienso que va a aumentar la formación por parte de cada uno de los que tengamos la responsabilidad de tutorizar a esa gente. Sin duda, yo creo que va a aumentar el nivel desde que llegue el primer residente a uno de nuestros servicios. Muy bien, pues damos por finalizada la mesa para ser puntuales y que dar paso a la siguiente mesa. Y en cualquier caso, aunque todavía no hay muchas preguntas, pero yo creo que ahora mismo está en fase de calentamiento, ¿no? Y de crear atmósfera. Evidentemente, en cualquier momento a los ponentes se le puede preguntar en los descansos, en cualquier otro momento, ¿eh? O sea que muy bien y muchas gracias. Gracias.